Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta sesión mensual de nuestro seminario del grupo Querida Amazonía, retomando actividades ya en este agosto 2024. Recordemos que tenemos las sesiones mensuales cada miércoles último de mes. En esta ocasión, por temas de traslape de agendas, pues la tenemos a las 9 de la mañana, pero normalmente es a las 10 de la mañana. Y recuerden que esta transmisión pues estará pasando también por el Facebook de la Facultad de Bioética, Medicina y Ética. Y el día de hoy tenemos la sesión de Bioética y Fratelli Tutti que tendré el gusto de compartir con ustedes. Buenos días, aquí ya tenemos al padre Fernando Favó. Buenos días, padre. Bien, pues como les comentaba, me da gusto compartir este tema porque justamente este año se cumplen 4 años de la publicación de esta encíclica Fratelli Tutti y creo que es importante retomar algunos aspectos de ella que todavía pues siguen vigentes dado el contexto geográfico mundial que tenemos y político que tenemos actualmente. Y yo lo que intentaré hacer, pues en primer lugar, será dar una introducción de por qué esta unión de Fratelli Tutti con bioética. Posteriormente trataré de fundamentar la problemática a la que refiere también Fratelli Tutti en esta primera parte que el Papa le ha llamado Sombras de un mundo cerrado. Lo trataré de fundamentar a partir de algunos síntomas parecidos con el advenimiento de la filosofía moderna. Me centraré en dos que yo le he llamado los residuos tóxicos de esta filosofía que pretende homogeneizar y desaparecer todas las diferencias y que han ocasionado gran parte de los problemas contemporáneos que tenemos en esta configuración de la que les estaba yo platicando. En un cuarto momento voy a tratar de rescatar el tema de la responsabilidad que proviene de la bioética y que mencionaré ahora eh, en las primeras láminas, de tratarla de recuperar a partir de la mirada y de la puesta en primer lugar de la otra persona y del reconocimiento de su otredad como señal de un puente que se puede establecer hacia el llamado que el Papa hace en Fratelli Tutti de fraternidad universal, precisamente esbozar algunas líneas de cómo podría plantearse este principio desde la bioética y finalmente emitiré algunas conclusiones al respecto. Así que, pues lo primero que yo quisiera recuperar, pues es que recordáramos y nos situáramos todos en esta parábola que viene pues en la palabra, en el Evangelio, la parábola del buen samaritano, que es esta que ustedes tienen aquí. No voy a leerla todas, probablemente todos los que estamos aquí conectados la tenemos bastante clara, pero sí quisiera resaltar algunos de los aspectos que considero importantes para seguir el hilo de la argumentación que pretendo en esta presentación. Ustedes recordarán que precisamente comienza con un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y que es asaltado, golpeado y dejado a un costado del camino. Y esto, pues aquí empieza un poco también ya la disyuntiva de las personas que lo ven, y hay varias opciones: las personas que lo ven y pasan de largo, las personas que lo ven, medio intentan ayudar y finalmente no lo hacen, y hay un personaje central que se conmueve profundamente, dice el texto, que se acerca, cura las heridas y que curándolas, pues lo ayuda a trasladar incluso a una posada, le paga al posadero para que cuide de él. Es decir, no solo lo ve y se conmueve, sino que además actúa y se compromete para sanar las heridas y para que esa persona vuelva a recuperarse y vuelva a ser restituido en su dignidad. Entonces, con esta parábola en mente, pues aquí hay varios personajes y la pregunta un poco también a modo de introducción es en dónde, cuando leemos esta parábola, en dónde nos situamos, ¿no? O sea, con qué personaje nos identificamos. Y esto puede ser la persona que pasa de largo, la persona que asalta, los que somos asaltados y golpeados, o la persona que se compromete aún a pesar de que quizás en el pasado ha sido asaltado y ha sido golpeado. Y me parece pertinente hacer esta pregunta porque en estos signos de los tiempos, repito, que el Papa pone muy sintéticamente en la primera parte de la encíclica, pues valdría la pena con tantos signos devastadores que vivimos hoy, la guerra, la pobreza, el hambre
y demás situaciones violatorias de la dignidad humana y de los derechos humanos, pues valdría la pena hacernos esta pregunta. Y a 4 años de distancia, recordemos que también un dato curioso es que Fratelli Tutti se publica justo antes de que también estallara el tema de la guerra en Ucrania, y ahora la guerra en el Medio Oriente y demás. Entonces, pues tenemos todavía, pudiera parecer como más razones para no tener esperanza. Y sin embargo, si recuperamos esa encíclica y a la luz de una bioética que intenta recuperar la responsabilidad para con la vida, toda en todas sus formas y en todas sus manifestaciones, vale la pena pensar si es posible hoy eso, que tengamos otra vez esperanza y que al momento de volver a esta encíclica podamos recuperar esa posibilidad de pensar desde dónde es posible que nos ubiquemos, desde los que asaltan, desde los que son asaltados, desde los que sanan o desde los que simplemente pasan de largo, ¿no? Y creo que en eso estamos, y mi apuesta es a que pues esta visión de la bioética como el cuidado, la protección, la promoción y la defensa de la vida humana, que nos sitúa en un ámbito de una responsabilidad, es decir, de una atención, de un cuidado y de un sanarnos, ¿no? Un sanar las heridas de los otros y al hacerlo sanarnos a nosotros mismos. Creo que la bioética sí puede ser este lugar desde donde aún es posible recuperar a este hermano que ha sido asaltado en el camino y llevarlo a una posada para que cuiden de él. Eso simplemente como a modo de introducción y de justificación de por qué estoy planteando el tema de la bioética a partir de esta publicación de la encíclica Fratelli Tutti. Bien, ahora desde el punto de vista filosófico, esta primera parte de la encíclica pues tiene obviamente su origen y su fundamento en todo el advenimiento de lo que ha sido llamado la filosofía moderna, que sabemos que este es un término muy ambiguo porque puede abarcar del siglo XVII hasta el siglo XX más o menos, o finales, o por lo menos la segunda mitad del siglo XIX, y que por su amplitud es obviamente muy difícil catalogarla y o sea, tener una clasificación muy clara de sus características, pero que sí definitivamente podemos dibujar una línea a partir de una apuesta absoluta por la idea de progreso, ante la cual no importan otros valores de carácter más ontológico como la dignidad de la persona o más axiológico como los derechos humanos. Entonces, esta idea del surgimiento de la ciencia y la técnica y de hacerla avanzar a toda costa, que además impone ciertas ideas de lo que debe de ser una persona y de lo que debe de ser el perfeccionamiento humano, que no acepta la diferencia, sino que más bien homogeneiza, que más bien intenta imponer categorías universales y imponer un solo modelo de pensamiento, pues es lo que ha ido generando que estemos hoy en este mundo cerrado que el Papa Francisco describe en la primera parte. Por ahí Horkheimer y Adorno, los primeros filósofos de la Escuela de Frankfurt, tienen este libro que se llama Dialéctica de la Ilustración, en donde retoman lo que Hume, y estamos hablando ya de algunos siglos antes que este momento actual en donde estamos, Hume ya había denominado a esta idea de progreso capaz de atravesar valores ontológicos a toda costa, con tal de hacer avanzar la ciencia y la técnica, la había denominado un pensamiento barbárico, había hablado ya de esta razón instrumental que se vale justamente de todos los medios posibles sin discernir la bondad o la maldad de los mismos, y la había denominado como una razón barbárica. ¿Y qué más barbarie que atestiguar esto, ¿no? Que viene ahí con total claridad en la encíclica: la guerra, la migración, la soledad, la cultura del descarte, en fin, ideologías por todos lados, la desaparición o algunos han llamado no desaparición, sino el obscurecimiento de la conciencia social, de la conciencia ética, evidentemente, y ni qué decir del pensamiento bioético. El auge de las redes sociales y de los espacios virtuales que también a veces conducen a conductas marginales o conductas de cancelación que son importantes para entender en dónde estamos y sobre todo para volvernos a hacer la pregunta inicial, y no lo olvidemos, de por dónde podemos pensar hoy que es posible la fraternidad y que es posible la hermandad y cómo podemos emprender el camino de regreso, ¿no? Estas sombras del mundo cerrado al día de hoy han sido también retomadas, como muchos de ustedes ya saben,
No todas, pero sí bastantes de ellas han sido retomadas en este último documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Dignitas Infinita, en donde pues al menos 13 de ellas están mejor explicadas y son enfatizadas como realmente problemas frente a los cuales la invitación a hacer fraternidad podría parecer una empresa imposible y que sin embargo a partir del reconocimiento de la dignidad humana más allá de sus circunstancias podemos comenzarlo. Voy a retomar esto más adelante, esta idea de la dignidad humana más allá de sus circunstancias. Ahora me voy a concentrar en estos dos que yo, repito, yo les he llamado y los he bautizado como residuos de un pensamiento hermético, de pretensiones universales que trata de imponerse, que es el pensamiento propio de la modernidad. Eh, que establece estas categorías de perfeccionamiento humano y voy a centrarme en estas dos actitudes que me parece importante también porque se cuelan casi de forma inadvertida en nuestra vida cotidiana. Por un lado el racismo y por el otro lado la xenofobia. Y estas son, o sea, las traigo a colación porque me parece que también son obstáculos para este llamado universal a la fraternidad al que nos hace el Papa Francisco en Fratelli Tutti y que desde la bioética podemos comenzar no solo a analizarlas en cómo se están traduciendo, por supuesto en temas de atención médica, por supuesto también en temas de cuidado de personas, sobre todo de los adultos mayores y de las personas en situación de vulnerabilidad, pero que también entre nosotros se cuelan, repito, de forma inadvertida. ¿A qué me refiero cuando digo racismo? Pues el racismo como una conducta que efectivamente discrimina, echa a un lado, igual que la parábola del buen samaritano, deja a un lado a las personas que se consideran diferentes. Diferentes en función, puede ser, recordemos que hay clasificaciones de racismo, pero puede ser desde cuestiones de biológicas, de apariencia física, de estatus migratorio, de lugar de nacimiento, de idioma, de religión, de cultura, de formas de vestir o de formas de comer. La idea de raza, pues es una idea que también está muy presente en el advenimiento de la filosofía moderna. Los primeros registros que se tienen de la palabra raza y de su uso con tintes ya de carácter discriminatorio, pues son desde el siglo XVII, en donde incluso se ponían colores a las razas según los mapamundis que se tenían en esos momentos. En el siglo XVIII viene ya una clasificación mucho más sistemática y recordemos que en el campo de la filosofía, pues por ahí también Kant es uno de los que ha promovido, bueno, de los que en su momento promovió, estoy tratando de recuperar el nombre de la obra porque no me acuerdo, pero por acá lo tengo, sobre las diferentes razas humanas, así se llama la obra, y Kant mismo fue uno de los que empezó a diferenciar y a decir que había unas personas que por su ubicación geográfica, por el lugar de su nacimiento y por sus características físicas, tenían rasgos más dominantes y que por tanto podían ser considerados como mejores. Luego, claro, ha evolucionado en el siglo XVIII, pues también se escribió mucho y particularmente con un poco más tarde, con los trabajos de Darwin, esta idea de la raza pura, de la raza única, como un único modelo de ser humano que es capaz de tener mayor resistencia, mejores capacidades adaptativas y que por lo tanto puede dominar por encima de los demás, se vino abajo con la teoría de la evolución de Darwin. Es decir, hoy ya es un tema insostenible y por eso a partir de una recomendación que se dio en la Organización Mundial, en la Organización de las Naciones Unidas, ya no la recomendación es que no se use el término de raza porque tiene connotaciones marginales, reprobatorias de ciertos grupos sociales, sino que mejor se utiliza el término de etnia y además tiene la clara intención de que la palabra etnia deja cabida a que haya una mezcla de rasgos característicos, de cuestiones incluso biológicas, apelando a que no hay una única persona o grupo de personas, sino hay mezcla de grupos de personas que permiten intercambios
culturales, religiosos, etcétera, y que esta proclamación que se pretendía de una sola raza como la única y la mejor ya no es viable porque ya no hay ese mito o ya se desmanteló el mito de la raza pura. Entonces, por eso se ha preferido el término de etnia hoy en día por encima del término de raza. Y sin embargo, a pesar de que es un término mucho más flexible, sigue admitiendo conductas discriminatorias. Por su parte, el término de xenofobia, pues ustedes saben que se compone de estas dos raíces, xenos, que significa extranjero o ajeno, y fobia, que significa miedo, es decir, este miedo que se le tiene a todas las personas que no sean en principio apegadas o en principio apegado a un tema de una identidad nacional, pero que también ya se ha extendido a otras cuestiones que tienen que ver con conductas, con cultura, con comportamientos sociales, con rasgos nacionales, etcétera, rasgos culturales identitarios propios de una nacionalidad establecida. Entonces, este miedo, en principio miedo, pero que puede derivar fácilmente en actitudes de odio y hasta a veces en actitudes homicidas contra otras personas que de pronto no identificamos como parte de nosotros mismos o parte de una cultura o de nuestro propio país. También el tema de la xenofobia tiene raíces históricas profundas, tiene ahí siempre recordemos que a partir de la filosofía que se hace después del Holocausto, pues también la categoría de otro y de diferencia que llevó en su momento a querer aniquilar a los otros que además estaban sustentados en la idea de la raza pura, de la raza aria, y de aniquilarlos porque se consideraban como distintos y la otredad tenía que asimilarse en la mismidad, pues todos estos filósofos después del Holocausto han cuestionado mucho la idea del otro y su no asimilación histórica. Ya el claro ejemplo pues está también ahí en Levinas, en Buber, en Benjamin, etcétera, ¿no? Como el otro como una amenaza y actualmente, en principio, como una amenaza filosóficamente para la noción de yo, de yo mismo, como si se introdujera un concepto ajeno que desmenuzaría y terminaría por pulverizar la propia identidad. Pero también hoy en día como un odio y una aversión por causas de seguridad, por causas de pérdida de empleos, de inaccesibilidad a los recursos sanitarios, de una mala distribución en los pocos recursos que se tienen de atención a la salud, etcétera. Pero también, por ejemplo, esto es algo que está muy presente en el pensamiento de Hannah Arendt, ¿no? Cuando describe los totalitarismos como el proceso de masificación del individuo, estos rasgos de centralidad del poder, el uso de la propaganda y de la educación para promover agendas políticas de determinado carácter, que al final van erosionando cualquier rasgo de individualidad dentro de una sociedad. Lo grave, y también está estudiado por algunos más sociólogos que filósofos, lo grave es que estas ideas de odio a lo ajeno, de desconocimiento y de aversión a algo que no me identifico yo con él, pues se van como la humedad, ¿no? Se van cultivando, se van contagiando, digamos, se van pasando de una persona a otra con modos muy sutiles que incluso atraviesan el mismo lenguaje que usamos cotidianamente. Ahí se puede recurrir a características que definen lo otro en términos biológicos, perdón, no sé por qué nos está pasando a veces, pero en términos biológicos, culturales, religiosos, mitológicos, medioambientales, el tema de veras del racismo y de la xenofobia tienen cauces muy profundos en la literatura, en la filosofía y en la teología incluso. Hay incluso gente que ha llegado a afirmar que la diferencia de unas personas con otras ni siquiera atraviesa la parte biológica, sino que tiene que ver con una descendencia mitológica. Es decir, así de grave es, pero repito nuevamente, la parte interesante hacia donde quiero apuntar es que estas ideas surgen en algún momento como descriptores de cómo están operando los sistemas políticos, pero que al final tienen un efecto muy sutil de intromisión en las
rutinas de la vida diaria y que se van internalizando y que se van replicando en todos los sectores y luego se generan unas olas gigantescas ya muy difíciles de detener. La xenofobia pues se ubica temporalmente cuando surgen los famosos estados-nación y sus tres elementos que ustedes conocen: población, territorio y gobierno, y que ponen en pugna, por un lado, un tema de nacionalidad, como si fuera perfectamente definible y geográficamente delimitable, y esto es importante para Fratelli Tutti. Precisamente cuando el Papa Francisco en Fratelli Tutti habla de amistad social, también pone en entredicho el concepto de fronteras que hoy tenemos, ¿no? Entonces, por un lado es poner poner en pugna el tema de la nacionalidad, pero por el otro lado es poner en pugna el tema de aquello, todo aquello que no cabría dentro de estos elementos subjetivos que definirían el tema de la nacionalidad. Cómo puede ser el estatus migratorio de una persona, cómo puede ser la clase social, pero también puede ser la apariencia física y, repito, en ocasiones hasta modos de comportamiento, usos lingüísticos, modos y costumbres, perdón, hábitos y costumbres incluso alimenticias. Esto pues se va, repito, como polarizando y se va haciendo cada vez más grande y de mayor efecto gracias a los discursos polarizados que vemos por parte de los líderes. Esto, acuérdense que también ahí Hannah Arendt en los totalitarismos define que una de las características de los totalitarismos, que hoy podríamos decir que son los populismos contemporáneos, pues es la centralidad del poder en la figura de una sola persona, que obedece a una lógica que ayuda precisamente a que esto se vaya erigiendo de esta manera y cada vez con más poder. Pues lo que hay debajo, digamos, la base que sostiene a este líder son este tipo de narrativas y este tipo de discursos que incitan a una discriminación, que encienden las alertas en temas de este miedo que puede provocar la entrada de personas que no sean los nacionales, repito, definidos subjetivamente, por el miedo, pues puede ser a la pérdida de identidad nacional, a la pérdida de empleos, por factores volátiles de un mundo que cada vez está siendo más multipolarizado, ya no bipolarizado, sino multipolarizado, y que van cambiando y pueden explotar en cualquier momento, como son las crisis económicas. También un miedo a tener esta especie también de desdibujamiento de las fronteras territoriales o, peor aún, de la conformación de guetos, que además también pues sería cuestionable y podríamos profundizar porque precisamente el tener estas actitudes centralistas de líder que va diversificando sus mecanismos de poder a partir de la segregación, a partir de estos discursos, históricamente sabemos que pues conformó, sí, muchos guetos. Están ahí los guetos de Varsovia, por ejemplo, que son el ejemplo claro de cómo, pues sí, cuando hay grupos sociales que se sienten amenazados y cuya sobrevivencia está en juego, es evidente que van a reaccionar cerrándose aún más en un microcosmos dentro de un determinado país porque se están sintiendo agredidos y porque se están sintiendo rechazados. Entonces hay un miedo a que se conformen pequeñas células disruptivas o subversivas que pueden atentar contra nuevamente, contra estos mecanismos de poder de los estados-nación. Entonces, dentro de cierto entendimiento benévolo de la xenofobia, pues uno sí puedes, digamos, pues entender, empatizar con el miedo que se puede llegar a sentir. Así que lo que habría que hacer no es tanto empatizar, sino cuestionar el por qué esos mecanismos que sí son razonables, que se pueden formar y que pueden, si es cierto que pueden quitar empleos, si es cierto por qué se están formando y qué los está ocasionando. Es a donde habría que ir, es decir, a las causas profundas que están generando este tipo de actitudes. Esta es una gráfica que está actualizada hasta diciembre del año pasado, diciembre del 2023. Hoy ya la cifra se ha incrementado, en vez de 110 millones de personas desplazadas forzosamente de sus países, pues ya andamos como por ahí de los 135 millones de personas desplazadas.
Y nada más lo traigo a colación porque también pues hay un apartado importante, ustedes saben, en Fratelli Tutti, en donde se habla concretamente de varios apartados en donde se habla concretamente de los migrantes, porque si hay un lugar en donde el racismo y la xenofobia se han dado con mayor crudeza, pues ha sido ahí con las personas que se ven desplazadas para salir de sus países o dentro de sus mismos países desplazadas hacia otras regiones. Y esta es una crisis grave grave no solamente por las causas que están haciendo que las personas se vayan a otros lugares, sino porque esas personas no están siendo recibidas en los nuevos lugares y no están siendo acogidas, obviamente, ni promovidas como propondría el Papa Francisco y como lo ha propuesto desde su primer viaje a Lampedusa. Ahora, estas actitudes son peligrosas en la medida en que se mueven, digamos, en 4 niveles. Un primer nivel en donde el sujeto se apropia de los discursos y de las narrativas, es decir, un nivel en donde se internalizan estas creencias de que hay un otro y de que ese otro es el enemigo a vencer. De ahí se manifiestan en conductas interpersonales. Entonces empieza un primer contacto con otra persona que no se considera igual a mí y empieza una agresión o empieza algún tipo de establecimiento de desigualdad en el acceso a los recursos o en el goce y disfrute de los derechos humanos. Dentro de un tercer nivel, dentro de estas relaciones interpersonales, pues se va multiplicando y se extrapola a los mecanismos institucionales, que ya de por sí una institución que tiene internalizadas conductas marginales y discriminatorias es muy difícil de detectar y más aún de cambiar y de vencer, porque se van sistematizando en conductas muy sutiles, incluso a veces hasta legalizadas o aceptadas dentro de la cultura e incluso supuestas como cultura organizacional, pero que lo grave es que pueden llegar más allá de las instituciones a conformarse en estructuras gubernamentales, estructuras políticas, estructuras educativas, estructuras de impartición de la justicia, etcétera, de tal manera que algo que empezó siendo una conducta internalizada de un individuo y una conducta extrapolada de un individuo a otro, pues termina siendo todo un sistema de dominio, de control, de poder y que va a seguir promoviendo y afectando. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque considero que la propuesta de Fratelli Tutti, de una fraternidad universal, de una hermandad, para poderse dar, tiene que también darse en estos 4 niveles, ¿no? O sea, no puedo yo partir de una fraternidad estructural si antes no se ha internalizado a nivel individual lo que significa y las repercusiones que debería de tener esta, pues este entendimiento de lo que es la fraternidad, que hablaré de ello un poco más adelante. Bueno, en la revista Lancet se publicó una serie de 4 artículos en el 2022 donde hablaba de estas cuestiones sobre el racismo y la xenofobia y sus consecuencias en la atención de la salud. Y uno pudiera pensar quizás en las consecuencias sociales, en las consecuencias psicológicas que estas dos actitudes tendrían, pero acá en esta serie de artículos mm, se van especificando que también las afectaciones pueden llegar a ser incluso físicas y tenemos condiciones médicas que tienen por fundamento y por causa principal un acto de xenofobia o de racismo que ocurrió en la niñez o en la adolescencia o en la etapa adulta o que ocurrió en la niñez y se extendió hasta la etapa adulta de una persona. Que yo conozca, estos son estos 4 artículos, digamos, es el estudio más bien fundamentado que ha habido de las consecuencias de la xenofobia y del racismo en la salud de las personas y de las comunidades. Y ahí en estos 4 artículos se menciona que estas actitudes, obviamente, pues como les comentaba, lo peligroso es que son ya muy formas establecidas, estructuradas,
que se van replicando sistemáticamente y que provinieron en su momento de conductas internalizadas por el propio individuo, replicadas en otros y que no se advirtieron, y que por cada persona en donde se hace un acto de discriminación o de discriminación por alguna de estas dos razones, ese mismo acto se puede potenciar hasta 3 veces más, ¿no? Repito, lo grave es que por no haberlo advertido en un primer nivel, esto ya se convirtió en una discriminación sistemática que utiliza, y esta es la palabra clave, que utiliza estas instituciones de las que yo ya mencioné, que son en el ámbito educativo o que pueden ser en el ámbito de la impartición de la justicia, o en este caso concreto que nos ocupa en instituciones de administración de la salud, desde el primer nivel hasta el tercer nivel, por ejemplo, pensando en nuestro país, en México, ¿no? Y que entonces ya pues son instituciones que operan sistemáticamente con estos modos y que generan obviamente muchos daños a nivel también de las personas en las que recaen. Las personas en las que recaen son poblaciones que se encuentran en los márgenes sociales, son poblaciones o en las periferias, usando las palabras del propio Papa Francisco, que ya de por sí tienen otro tipo de situaciones de vulnerabilidad, y que evidentemente el tema de la vulnerabilidad sabemos pues no todas las personas por estar en un margen son vulnerables, pero sí pueden estar en mayores índices o mayores posibilidades de ser vulnerables debido a las circunstancias, incluso espaciales. Y esta serie de artículos lo mencionan con mucha claridad. Ahora les enseño un esquema que se propone ahí. Como les comentaba, los mecanismos a través de los cuales estas instituciones y el cuarto nivel aún más poderoso de las estructuras ejercen estos procesos y lastiman la vida y la salud de personas y de comunidades son a partir de estos dos mecanismos. Por un lado, mantener los lindes sociales, mantener los procesos de separación que pueden ser desde otra vez ubicaciones geográficas, pero que también pueden ser pretextos subjetivos puestos en función de los usos y costumbres locales, de las características de unos países o las características de otros países, la geopolítica, los líderes de un lado, los líderes del otro, o esta configuración que tenemos hoy en día del mundo con muchos polos de poder. Y el poder jerarquizado, ¿no? El acentuar no solo la separación de grupos sociales, sino también el acentuar de algún modo que existe un líder que es el que tiene el control absoluto y que esa separación está bien debido a que ese líder la puso. Es un mecanismo de engaño social, pero que nuevamente pues ha tenido mucho éxito. Digo, las imágenes vemos de estas todos los días y que ha tenido mucho éxito, sobre todo con nuestros hermanos migrantes. Este es un esquema tomado de uno de los artículos de la revista Lancet, únicamente para señalar dos cosas. La primera tiene que ver con esta órbita externa y es el hecho de que aquí se afirma que un proceso de discriminación que haya sufrido una persona por su raza o más bien por su etnia, usemos el término correcto, por su etnia, o en función de que se consideró que no era un nacional, es decir, por la xenofobia, y que de alguna manera le recayó en su nacimiento o en las primeras etapas de su infancia. Es un acto que va a tener repercusiones no solo ahí, sino en el desarrollo de su niñez, en su adolescencia, en su vida adulta y en su proceso de envejecimiento. Es decir, no solo el hecho de las discriminatorias caiga en alguna etapa, se queda ahí, sino que va a afectar tan profundamente física, psicológica y emocionalmente a una persona que la va a acompañar durante todo el desarrollo de su vida natural. Eso por un lado. Y el segundo aspecto que quiero resaltar de esta gráfica es que estas conductas, como les comentaba, se mueven en niveles que pueden ser desde conductas internalizadas de una sola persona, conductas que se dan en comunidades, que se dan del exterior al interior y que se van permeando del exterior al interior a través de instituciones
de sistemas, de estructuras que van generando no solo una discriminación, sino una discriminación estructural. Esto es peligrosísimo, repito, porque acá en el fondo uno tiene que pasar por todas estas capas para poderse dar cuenta de que efectivamente hay sistemas que generan discriminación estructurada y discriminación sistemática e intersectorial. También se propone, pues como les comentaba en esta serie de artículos, se han dado cuenta y se han hecho estudios, repito, creo que nuevamente es un trabajo muy bien fundamentado, vale la pena que lo descarguen, porque se ha fundamentado muy bien cómo es que estas actitudes afectan no solamente un tema emocional de la persona, sino afectan incluso con cuestiones físicas y biológicas, a nivel comportamental, a nivel psicológico, pero a nivel físico. No me detengo, solo lo pongo ahí para que ustedes lo vean. Igual esta grabación estará disponible en el Facebook. Y si quieren la presentación también la puedo compartir con mucho gusto, pero por ejemplo, ¿no? Desde cuestiones de bajo peso al nacer, desde el momento del nacimiento, el bajo peso al nacer puede haber sido ocasionado por actitudes de xenofobia o de racismo en cuestiones de atención médica. En los adolescentes, desde la depresión, el abuso del alcohol, pero miren esta, ¿no? Cáncer, se incrementa el riesgo de padecer cáncer. Y uno pudiera no relacionar un acto de discriminación con la aparición del cáncer, pero si recordamos que somos seres biopsicosociales y que todo lo que sucede en nuestra psique afecta nuestro bios y todo lo que pasa en nuestro bios afecta a nuestra psique, es entendible que un acto de este tipo que ha ocasionado dilaciones en los procesos de atención médica, que ha ocasionado una mala distribución de los recursos, una atención no oportuna, etcétera, pues obviamente van a tener este tipo de repercusiones a la larga. Entonces, ellos lo catalogan así, desde el nacimiento, la niñez, la etapa de la edad adulta y la etapa del envejecimiento. Entonces, no importa en qué momento de tu vida has sufrido alguna de estas actitudes discriminatorias, las huellas te van a acompañar el resto de tu vida y a veces hasta con efectos que son de carácter irreversible. Aquí menciono algunas en el tema de la atención de la salud, que es propiamente el campo de la bioética, que pueden ser desde la no atención a un parto urgente, por ejemplo, costumbres de esterilización a ciertos grupos, que puede ir también o afectar temas de mortalidad materna e infantil, sufrir malos tratos y humillaciones, no tener acceso a servicios básicos como por ejemplo sería el agua potable, la seguridad, etcétera, la falta de vacunas, lo vivimos con las vacunas del COVID, mientras que en países como México íbamos por la segunda o a veces la tercera dosis, en África los porcentajes todavía no llegaban ni a un 10% de la población, temas obviamente de desencadenamiento de abuso de alcohol o de drogas. También lo vemos en áreas de impacto como esta, ¿no? Como los algoritmos de la inteligencia artificial, que se ha hablado mucho de ello últimamente. A veces los sesgos algorítmicos terminan afectando a las poblaciones que se encuentran o que no cumplen con ciertos rasgos que en algún momento se establecieron por los potenciales desarrolladores de los algoritmos mismos, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones pues también están presentes y repito, el problema no es que estén presentes, el problema es que están presentes sin advertir que están presentes, o sea, no se dio cuenta, no nos dimos cuenta en qué momento un acto de xenofobia, de racismo, se coló por entre una costumbre de hacer algo de la misma manera, por ejemplo, en temas de esterilización de mujeres en zonas rurales, que pasa mucho en nuestro país, ¿no? O sea, el problema no es darnos cuenta y hacer acciones para promover un cambio, sino el problema es que cómo fue que se llegó a eso y cómo fue que de pronto nos encontramos haciendo esto. Entonces, bueno, esta es otra de las gráficas que ejemplifican cómo cuestiones geográficas y de ubicación espacial de los individuos y de las comunidades pueden generar problemas a nivel de segregación, de acceso a espacios verdes, de problemas de contaminación medioambiental,
de disponibilidad a comida fresca, natural, sin conservadores, etcétera. Obviamente, mientras más geográficamente pues fuera, ¿no?, del centro de las grandes urbes están ubicados los grupos sociales, mayor dificultad van a tener también para conseguir, por ejemplo, los alimentos, no porque no los consigan, sino porque se los van a quitar para poderlos llevar a los centros de la ciudad. Es decir, el mecanismo, se van enlazando muchos factores para que estas poblaciones al final del día pues tengan este tipo de problemas. También a nivel de instituciones, cómo se pueden colar estas actitudes en atención médica, en acceso a una vivienda digna, en educación y obviamente en impartición de la justicia. Y estos son los mecanismos que generan esta estructura, perdón, esta discriminación estructural que yo les comentaba. Por un lado, acentuar discursos de separación y por el otro lado, ejercer un poder que se legitima a partir de instituciones, a partir de situaciones también espaciales y que porque se legitimizó, se da por hecho que la separación que está promoviendo es válida. Entonces, va de aquí para acá, de la situación espacial, pero también de acá para acá. Se van alimentando. Y ese es el problema, que se va haciendo cada vez peor y en niveles superiores. Mientras más superior sea el nivel en donde se dan estas discriminaciones, más sutiles serán las formas que se utilizan para no desmantelar estos sistemas que a propósito se están encubriendo, ¿no? Y esto, pues, son barreras que no permiten, obviamente, pues, ni siquiera pensar siquiera que pudiera haber vasos comunicantes entre personas. Aquí se proponen algunas actitudes que pueden cambiar tanto a nivel individual como a nivel comunitario para irse a su vez así como las actitudes de discriminación se van colando de lo internalizado a las estructuras, también es posible cambiar y revertir estos procesos, pero de la misma manera, de lo internalizado a las estructuras, y no sabemos realmente si va a llegar a las estructuras. Pero bueno, aquí hay algunos ejemplos que tienen que ver con, a nivel individual, cambiar revisar nuestros propios modos y cambiar nuestras actitudes o nuestras formas de pensar. A nivel de comunidades, reducir los prejuicios, realizar algunas actividades que puedan trabajar algunos traumas que hayan sufrido grupos sociales. A nivel de los sistemas de salud, pues mejorar esta capacidad sensitiva a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, incluir o tener representación de los grupos, aquí dice minoritarios, pero la verdad es que me parece que no debería decir minoritarios, sino que han sido marginados, porque no siempre son minoritarios los grupos que han sido marginados. A nivel de instituciones, promover intervenciones desde la temprana edad. A nivel de estructuras, pues realizar acciones afirmativas, obviamente en favor de aquellos que ya han sufrido algún tipo de maltrato o de marginación social y contar, perdón, con sistemas obviamente de defensa y promoción de los derechos humanos. Se proponen 6 principios: la descolonización, que a su vez va a dejar ver o a reflejar el poder legitimado que está siendo socialmente aceptado, pero que de fondo tiene orígenes tiene problemas desde su planteamiento. Detectar las intersecciones en las que operan los sistemas de discriminación, incrementar la diversidad y la inclusión, realizar acciones de justicia transformativa. Esto en algunos países se ha llamado la justicia transicional. Eh, Obviamente promover acciones que vayan en contra de actitudes abierta y declaradamente xenófobas o racistas, y un sistema nuevamente que promueva los derechos humanos, pero también no desde un aparato legislativo y desde una formulación teórica y abstracta, sino desde la vida práctica de las propias instituciones o de las propias estructuras. Ahora, todo esto, pues también desde el punto de vista filosófico y atendiendo al llamado de Fratelli Tutti, a mí se me ocurre plantear que esto no es nada nuevo, es decir, esto ya está planteado nuevamente a partir de la constatación del sufrimiento humano y de la devastación de lo que ocurrió con los campos de concentración
no, claro, no solamente con personas judías, sabemos que también había personas homosexuales, gitanos, etcétera, pero a partir de esta honda preocupación de una generación que le tocó sufrir en carne propia o en sus familiares la persecución y toda la destrucción cometida ahí dentro, pues a partir de ahí surge un nuevo paradigma en ética, una ética que pone al otro en primer lugar, que deja aparecer el sufrimiento del otro como una interpelación para pensar la propia vida, ¿no? Por ahí hay una autora que es una filósofa de la UNAM, algunos de ustedes conocerán, que se llama Silvana Rabinovich, que pone esta idea, a mí me gusta mucho cómo la propone ella. Ella dice que solamente puedo decirme a mí mismo, solamente puedo decir yo como categoría de mismidad en la lengua que me ha sido dada por otros. Es decir, yo existo y puedo nombrarme gracias a que ha habido otros que me han dado esa existencia y que me han permitido autonombrarme. Entonces, el camino me parece que, además de esto que nos proponen estos artículos, el camino principal tiene que ser un cambio en quién se pone primero y en la palabra de quién va primero, en la palabra mía o en la primera o en la palabra del otro, porque históricamente poner la palabra mía por encima ha provocado el aplastamiento del otro. Entonces, si pongo a modo incluso hasta de experimento social, si se pone al otro por encima de, no por encima, sino por delante de, quizás ayuda a pensar que no hay tal cosa como la propia autosuficiencia. Entonces, no basta hablar ya del otro, porque siempre voy a hablarlo desde mí, entonces en consecuencia me pongo yo primero, sino hay que darle al otro la palabra, es decir, hacer silencio en la mismidad para hacer eco en la otredad o en la alteridad. Eh, y así, pues Levinas, ¿no? El mismo Levinas decía, pues es que el otro, cuando me sitúo frente al otro, me arriesgo, me pongo, Silvana Rabinovich dice, en una arriesgada actitud de exposición hacia el otro. Pero al final del día me parece que puede ser una alternativa si es que lo que queremos es construir fraternidad. Entonces, pues aquí hago yo este cuadro comparativo del tipo de responsabilidad que no nos abre a un mundo abierto, dialogante, fraterno, y el tipo de responsabilidad que habría que asumir para que efectivamente pasáramos de un mundo de sombras a un mundo de luces. La primera tiene que ver con una responsabilidad que yo le llamo autónoma, deontológica, de operativos, que proviene del deber ser, es la ética kantiana, que a veces excluye la diferencia y pretende comportamientos universales, que homogeniza, que es autorreferencial, que no se abre y no tiende puentes hacia el otro. Y esa ha dado por resultado estas sombras de un mundo cerrado. La propuesta es a transitar a otro tipo de modelo de responsabilidad en bioética y en otras disciplinas que no parte de imperativos, sino que parte de atestiguar quién es el otro y de la otredad antes que la mismidad. Es decir, una ética, en términos de Levinas, una ética de la compasión que primero tiene el contacto con la realidad, el contacto con el sufrimiento del otro y a partir de ahí piensa qué es lo que tiene que hacer con ese sufrimiento. Una ética que integra, que rescata lo diverso, una ética que permite la salida y el encuentro con el otro y que pues podría empezar a revertir estos efectos de un mundo cerrado que tenemos. Esta ética yo la encuentro entre otros, pero me concentro en la ética del cuidado de Carol Gilligan, en donde el cuidado para Carol Gilligan se entiende como una atención solícita. Y hago énfasis en la palabra solícito porque tiene que ver con la parábola del buen samaritano. Cuando el samaritano ve al hombre que ha sido asaltado, golpeado y dejado a un costado del camino y se acerca a él, se acerca con prontitud, bueno, sí con compasión y demás, pero se acerca con prontitud, es decir, no se pone a pensar si debe o no hacerlo, si las normas dicen, si es lo esperado de él, si es un enemigo, si se lleva o no se lleva con, si qué van a decir los demás, sino es una atención que responde inmediatamente a
a este grito de auxilio de la persona, de la persona que ha estado marginada y que ha sido sufrido, ¿no? Entonces creo que esta atención que proviene de una responsabilidad que atestigua primero el rostro sufriente del otro para pensar la propia mismidad, si ya no puede pensarse si no es pensando al otro primero, creo que es un gesto muy característico de otra vez un cambio de actitud de una cultura posmoderna que dilata, que se pone a pensar en el status quo, al que le importan demasiado los formalismos y que responde casi en automático porque de alguna manera se identifica con algo que es muy humano, que es el tema de la vulnerabilidad. Aquí recordemos que en bioética el profesor Ten Haff define la vulnerabilidad como el conjunto de tres elementos: un factor de exposición, una sensibilidad interna de la persona y una capacidad adaptativa. Y aclara que para que haya vulnerabilidad se necesitan los tres. Si hay un factor externo y hay sensibilidad, pero la persona se adapta rápidamente, puede superar el obstáculo, no llega necesariamente a la vulnerabilidad. Es decir, aquí estamos hablando de una persona que tuvo una exposición, que tuvo una sensibilidad mayor y que de algún modo le afectó mayormente ese factor, pero que además no tiene la capacidad adaptativa o no tuvo los recursos para poderse sobreponer y entonces ya está vulnerada. No estamos hablando de una persona en situación de vulnerabilidad, estamos hablando de una persona ya de por sí vulnerada y la ética del cuidado hunde sus raíces en esto que queda cuando ya todo lo demás se vulneró, cuando la salud se afectó, cuando el cuerpo se desvaneció, se corrompió, etcétera, que es un poco el mundo del sufrimiento en temas en el campo de la bioética. Y la atención o el cuidado, la ética del cuidado, va a eso que queda como sustrato. Y eso que queda como sustrato, pues es el tema de la dignidad humana, que ya como mencioné, este documento de Dignitas Infinita aclara muy bien. Y bueno, y que hay que seguir pensando evidentemente, ¿no? Entonces, la ética del cuidado va directamente a la dignidad humana y esta dignidad es la que la interpela de tal manera que puede responder rápidamente y sin estar teniendo mayor miramiento que el decir, bueno, la persona, a pesar de sus circunstancias, todavía tiene este ámbito que merece el mayor de los respetos y la mayor prontitud en la atención, que es el tema de la dignidad humana. Entonces, reconoce que la persona tiene una circunstancia, pero que la trasciende. La ética del cuidado parte entonces de este encuentro con la vulnerabilidad, con la dignidad humana, con el sufrimiento del otro y lo interesante es que no huye de él, ¿no? Y por eso estos personajes que yo hablaba al principio y por eso quiso empezar también con esto, ¿quiénes somos? ¿Somos los que pasan de largo? Pasan de largo porque no queremos ayudar, porque no podemos ayudar, porque nos da miedo ayudar, porque etcétera, que nos pasa mucho en la configuración actual de estas grandes ciudades como México. O nos detenemos ante el sufrimiento y atendemos prontamente con base en el reconocimiento de la dignidad de esa persona, dejando de lado, repito, pues otro tipo de miramientos o de consideraciones. Entonces sí, la ética del cuidado, pues es esa atención solícita que va más allá del contexto marginal y de la vida en condiciones miserables que pueden tener muchas personas y que las atiende no por sus circunstancias, sino por el reconocimiento de su propia ser persona. Eh, Carol Gilligan habla del cuidado no solamente como un concepto abstracto o una teoría que después se practica, sino que esencialmente el cuidado es práctica. Y es práctica en tres dimensiones, dice ella: la afectiva, el cuidado a nivel afectivo de involucramiento de sentimientos y de emociones; el cuidado a nivel racional de planeación y de uso de los recursos existentes para poder atender esa situación particular; y el nivel en donde la persona ejecuta propiamente las acciones de cuidado, que es el nivel de la práctica. También el cuidado se mueve en estos niveles: un cuidado hacia uno mismo, que es el nivel de lo íntimo, digamos; un cuidado de lo privado, que sería el nivel
el cuidado entre personas, del hermano al hermano, ¿no? De mí al hermano que ha sido de algún modo herido, y el nivel público, que es el nivel que nos compete a todos los que compartimos, pues esto que ya no quiero ser demasiado enfática porque sería hablar de otra encíclica, pero de esto que el Papa Francisco ha denominado como casa común, ¿no? Este, entonces, bueno, estos niveles de cuidado son importantes porque eh, no solamente abren a la fraternidad del otro, o sea, no solamente permiten el encuentro con el otro, sino además permiten, y en primera persona, el encuentro y el reconocimiento de esa propia dignidad para con uno mismo. Y al final eso es lo que en la parábola del buen samaritano mueve al samaritano a ayudar. No se reconoce como samaritano y el otro como judío, sino lo reconoce y se reconoce como una persona frente a otra persona. Por eso creo que es importante que estos niveles, uno lleva al otro y el otro al otro. Hay una interconexión en estos niveles y no podemos hablar de ética del cuidado si no pasamos y atravesamos por estos niveles que Carol Gilligan nos está poniendo. Bien, ya para apuntar un poco hacia el final de esta plática, yo creo que la bioética, y hay una bioética actualmente que es, bueno, actualmente ya tiene un tiempo funcionando, pero que la recupero, que es la bioética narrativa, y la recupero aquí porque esta bioética narrativa que intenta reconstruir desde la circunstancia de la persona, por muy adversa que haya sido, que intenta reconstruir la noción ontológica fuerte de su propia dignidad y que va a la persona en el sujeto que tiene enfrente y no teoriza sobre la persona, sino que atiende de forma solícita ese sufrimiento que puede ser psicológico, que puede ser emocional, que puede ser obviamente físico pues sí, biológico, etcétera, que puede darse en diferentes esferas y que va y lo atiende. Creo que la bioética es efectivamente esta puesta en práctica de la actitud del cuidado como atención solícita. En Fratelli Tutti, esto se traduce como hacernos prójimos del otro. Recuerden que el Papa Francisco no usa el término prójimo al modo tradicional, como lo hemos entendido, que es el otro que tengo inmediatamente al lado de mí, sino el Papa Francisco le da un giro y nos invita a nosotros a hacernos esos prójimos de los demás. Y esa posibilidad de que tú te hagas prójimo de los demás y no solamente veas al otro como prójimo, sino que tú te sientas como un prójimo, eso solamente se puede dar desde el encuentro con esta vulnerabilidad y con esta herida que tenemos, porque al final todos hemos sido los personajes que han sido asaltados, los personajes que han pasado de largo y los personajes que se han hecho cargo de la realidad en distintas facetas de nuestra vida, pero todos hemos pasado por ahí. Entonces, lo que sí sabemos y conocemos muy bien es cuando hemos sido asaltados. Es esta herida que compartimos desde la vulnerabilidad propia de sabernos seres humanos, y desde ahí es posible pensar que en el encuentro puede darse no solo la esperanza, sino que verdaderamente puede darse el término de fraternidad, que se distingue de la igualdad y que se distingue de la solidaridad. Es una diferencia muy sutil en el documento, pero no hay que confundir fraternidad. El Papa Francisco no está hablando de igualdad, está hablando de fraternidad. El Papa Francisco no está hablando ni siquiera de solidaridad, está hablando es algo más que la igualdad y es algo más que la solidaridad. Mientras que la fraternidad ve en lo diferente la complementariedad, la igualdad rechaza lo diferente, ¿no? Mientras que la fraternidad es concreta en el encuentro con alguien que tiene una herida o que ha tenido una herida común a la nuestra, la igualdad se sitúa en un plano de enunciamiento teórico. Mientras que la fraternidad se encuentra en lo ontológico de la persona, en esa dignidad, la igualdad pelearía por circunstancias, ¿no? Por lo, digamos, como fuera, por lo externo de la persona. Entonces, el Papa Francisco habla de fraternidad, no de igualdad, pero también habla de fraternidad sobre la solidaridad, mientras que la fraternidad nos hermana y nos pone, digamos, en un plano hasta donde podríamos hablar de un padre común.
y por eso somos hermanos unos de otros, la solidaridad va a depender de relaciones externas, de acuerdos políticos, de situaciones extraordinarias, de las circunstancias geopolíticas que estén imperando en esos momentos. Entonces, acá la fraternidad puede carecer de acuerdos políticos y aún así poderse dar en función del reconocimiento de unos y otros en nuestra propia dignidad. Desde la bioética es posible entonces que se empiece a delinear el principio de fraternidad universal. Claro que no lo tenemos todavía sistematizado, pero creo que podríamos delinearlo a partir de las características de la bioética como una ciencia que tiende puentes, que dialoga, que se preocupa de un mundo cada vez más interconectado, que parte y que trabaja con la vulnerabilidad humana, pero que también inspira para poder tender estos lazos, lazos no, más bien que también inspira para poder aplicar el principio de justicia entendida en estas dos vertientes de la bioética personalista, entendida como la justicia para las personas que han sido, digamos, como menos favorecidas o que lo necesitan más, principio de subsidiariedad, pero también como la justicia que permite vivir armónicamente unos con otros, ¿no? O sea, no estarnos atropellando ni poniendo el pie unos con otros. Entonces, esto de suyo lo tiene la bioética y la bioética personalista más aún. Entonces, si hay un lugar para plantear que la fraternidad es posible, me parece que es a partir de estas características de la bioética. Y dejo ahí ya también esta frase que ustedes recordarán en la Jornada Mundial de la Juventud de este año. El Papa Francisco insistió muchas veces en que la iglesia somos todos y en que en la iglesia cabemos todos. Y lo repitió muchas, muchas veces. Y yo parafraseo y digo, bueno, a lo mejor el Papa en realidad quiso decir que él soñaba con que un día todos fuéramos hermanos. Y por todos, y si repetimos enfáticamente el todos como el Papa Francisco lo hizo, que está presente en su encíclica Fratelli Tutti de inicio a fin, todos implica los diferentes, los que hemos dejado fuera, los que no nos ha parecido, los que no nos identificamos con ellos, los que tienen costumbres distintas, los que piensan distinto, los que profesan una religión distinta, los que se comportan distinto. Y es la única vía, pienso yo, para revertir las actitudes de xenofobia y de racismo. Bien, a modo de conclusión, pues esta encíclica, La riqueza, a 4 años de su publicación, bueno, casi 4 años, en 2 meses estaremos, menos de 2 meses estaremos celebrando los 4 años de su publicación, pues es una invitación, más que al hacer fraternidad, repito, si no partimos de la internalización de las conductas, tampoco vamos a poder cuestionar esa internalización de las conductas. Entonces, más bien que la encíclica Fratelli Tutti sea una oportunidad para cuestionar nuestros propios modos de relación, nuestras propias miradas para con nosotros, nuestros propios mecanismos de separación social, nuestras propias egocentridades que a veces ponen un poder jerárquico por encima de las relaciones fraternas que podemos establecer unos con otros. Desde la bioética, para los que nos dedicamos a ello, sería cosa de recuperar el sentido amplio y profundo de la palabra responsabilidad por la vida, que a veces nos olvidamos que implica una responsabilidad también en el actuar junto con el otro, no solamente en solucionar y en atender, sino también en la parte preventiva y desde pensar cómo hago y cómo me relaciono con los demás. Es la oportunidad para pensar en estos nuevos modos y reimaginar nuevos modos de respeto y de responsabilidad por la vida. Eh, es evidente que vivimos un tiempo histórico, pues sí, oscuro, amargo, de muchos conflictos, de a veces mucha desesperanza, pero al mismo tiempo creo que el paradigma que hemos estado teniendo como fundamento ya no nos sirve. No podemos seguir pensando al mundo desde la mirada propia, necesitamos pensar al mundo desde la mirada del otro y entender y posicionarnos desde la mirada del otro, es decir, poner al otro en primer lugar y como axioma fundamental para pensar no solamente en la fraternidad, sino en la misma ética. Eh,
Yo encuentro esta posibilidad en la propuesta de Carol Gilligan de la ética del cuidado en estos tres niveles, afectivo, racional y práctico, y que promueve una mirada que ayuda a cambiar el paradigma de una responsabilidad autónoma a una responsabilidad heterónoma, capaz de compadecerse y capaz de mirar la realidad desde otro ángulo. La invitación a que pensemos y delineemos este principio de fraternidad juntos, que nos permita, pues nuevamente, ¿no? Integrarnos, que nos permita reconocernos como personas, que nos permita el encuentro interpersonal que no se va a dar desde lo que está bien, se va a dar desde lo que no ha estado bien. Esa es la parte importante, es el cambio de paradigma que necesitamos pensar en bioética, ¿no? O sea, antes de pensar en reparar, primero pensar y reconocer que hay un sufrimiento, que hubo una herida y que todos en algún momento hemos sido heridos. Y eso nos va a hermanar naturalmente, más que las reparaciones que hemos hecho de nuestras propias historias. Porque eso, ¿no? La herida es lo común, no el estar bien. La herida es lo común y mientras partamos de eso podemos identificarnos y caminar juntos de cara a una nueva posibilidad para pensar la esperanza. Pues yo con esto termino. Tengo escasos 2, 3 minutitos, me pasé de tiempo, les ofrezco una disculpa, pero si alguien quisiera plantear alguna pregunta en este momento o algún comentario, lo puede hacer. Adelante. Bueno, Marieli, muy buenas tardes, buenos días por allá en México. Desde Roma, Hola, saludos Alberto. desde Roma, puedo hacerte este análisis tan profundo y exhaustivo, ¿no? Que has hecho, digamos, de Fratelli Tutti desde la perspectiva bioética bueno, animarte y animarnos a efectivamente tratar de misión compartida que tenemos de evangelización de la cultura, profundizar el pensamiento del Papa Francisco. En algunos sectores, incluso católicos, hay voces críticas, y lo digo viviendo en Roma, y yo creo que muchas veces lo que pasa es que ignoramos la profundidad y la intencionalidad del Papa en lo que escribe como en lo que dice. Entonces, creo que este tipo de seminarios de profundización sobre el pensamiento de Papa Francisco son siempre muy iluminadores, así que de verdad muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto. Muchas gracias por conectarte, por estar. Te mando un abrazo hasta allá en Roma. Bueno, Marieli, si me permiten, también quisiera hacer un comentario para todos los que nos escuchan. Soy Pepe Honorio, de aquí de la Universidad de Anáhuac, Gracias. y, y me ha gustado mucho la presentación que nos has hecho porque, a ver, tiene como dos grandes facetas. Una parte que es la teorización y otra parte el llevado a la práctica. Y el llevado a la práctica es muy complejo porque tenemos una realidad que nos desborda y tenemos una situación que realmente sí no es fácil de resolver, no es fácil de abordar ni con políticas públicas y a veces ni siquiera con la caridad de uno a uno. Es una problemática compleja, pero no me quiero meter en la realidad, sino más bien agradecerte la parte la parte teórica que me parece necesita todavía ser entendida y ser profundizada. Particularmente me quedo con una conclusión que quisiera compartirte, a ver tu opinión y también de los colegas, que muchas veces, precisamente por estas posturas iniciales, partidas del concepto de xenofobia y por la extranjería, y entonces eso genera en ocasiones pues radicalismos que más que lógicos parecen irracionales. Es decir, pareciera que ante un detonante como la xenofobia, insisto, entendida como extranjería, todo lo que es diferente, parecieran unas posturas ideológicas que tienen mucho eco en los populismos actuales. Y por otro lado, también tenemos la idealización de una promesa
y de un imaginario que no siempre es real, y caemos en romanticismos o en melancolías, como pensar que todo pasado fue mejor, o de repente pensamos también que toda propuesta es sospechosa porque la realidad realmente no es nada favorable, no es nada esperanzadora, y más bien vivimos en una idealización. Con esto, y con esto termino el comentario, me parece que es muy relevante volver a leer Fratelli Tutti y entenderlo sobre todo en tus conclusiones desde el punto de vista de la igualdad. Creo que es un tema, es un concepto poderoso que creo que nos podría ayudar a disminuir tanto los radicalismos como las idealizaciones, y de alguna manera esta igualdad como comprensión, como categoría filosófica, me parece que pudiera ser una disposición muchísimo más amable para empezar a cambiar esa realidad que es compleja, como ya lo dije, que no es fácil ni para las políticas públicas, ni para, a veces, ni para la práctica efectiva de la caridad. Eh, eh, Muchas gracias, Marieli, por tu exposición, y pues dejo nada más esos comentarios. No sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero yo creo que si no partimos de este concepto de igualdad, lo que se genera es lo que el mismo Papa Francisco ha criticado: esta cultura de muros, esta cultura del descarte, esta cultura utilitarista, pragmática, que no termina por ayudarnos a nadie. Gracias, Marieli. No, Pepe, al contrario, muchas gracias a ti. A ver, lo tomo y me lo quedo pensando, porque de principio yo estaría en contra del término de igualdad. Eh, pero el término de fraternidad también tiene su complejidad, porque necesitas un horizonte un tanto, además, incluso teológico, para poder entender y sacarle todo el provecho al término de fraternidad. Me quedo con esta reflexión que propone sobre la igualdad, insistir y repensar el término de igualdad para reducir las ideologías que llevan a estas actitudes de xenofobia y de racismo. Y creo que o sea, apuntas a una luz importante de cómo reformulamos este principio de igualdad sin que se quede en esta mera igualdad de circunstancias y que trascienda a lo ontológico, que sería mi miedo, que se quedara solamente en el tema existencial y no trascendiera al tema ontológico. Muchas gracias, Pepe. Gracias. Agustín Ortega, ¿algo tenías? Sí, ¿se me escucha? Sí, 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 te escuchamos. Buenas tardes a todos. Bueno, buenos días ahí en México. Muchas gracias, Marieli, y felicitaciones por la exposición. Creo que muy interesante y sugerente las múltiples cuestiones y realidades que has tratado y has abierto. Quiero hacer algunos comentarios al respecto, empezando por lo último que también comentó Pepe, con la confianza que tenemos ya, ¿verdad? Ciertamente la igualdad tiene sus peligros, no tengo tiempo ahora para exponer eso, pero sí es un valor esencial en la ética y en la doctrina social de la Iglesia, cuando se entiende como igual dignidad de todos, ¿no? Todos tenemos la misma e igual dignidad, derechos y deberes, ¿no? Como por ejemplo reconoce el Compendio de Doctrina Social, y que es un término, un concepto no igual, pero sí similar al de equidad, que emplea mucho el Papa Francisco, ¿no? Aunque el de equidad puede ser todavía más concreto e histórico, porque se entiende más desde los desiguales, desde los empobrecidos, oprimidos, igual que el de solidaridad, ¿no? El de solidaridad, que también puede tener sus carencias o límites, pero la misma Fratelli Tutti, siguiendo a San Juan Pablo II en Solicitudes Sociales, ¿no? Esta encíclica llamada de la solidaridad, pues la solidaridad, como nos enseñan estos papas, es una virtud humana y cristiana muy importante, y que justamente lo entienden los papas y la doctrina social en la clave que tú has señalado, de responsabilidad hacia el otro, hacia todos, para buscar el bien común, la justicia, y que también tiene un horizonte teológico, ¿no? Que evidentemente está unido al amor, a la caridad, a la fraternidad, que tiene ese fundamento teológico, porque yo creo que acogiendo todo lo bueno de una ética secular, civil, pero creo que de la fe católica hay un fundamento mayor de la fraternidad, es que todos somos hijos de Dios y por lo tanto hermanos, ¿no? Y si hermanos, pues tenemos que practicar ese amor fraterno, esa fraternidad.
y todavía más el otro es sacramento, presencia de Cristo, ¿no? Como el Papa Francisco pues siempre está enseñando, el otro, sobre todo el pobre, el excluido, pues es presencia, sacramento del pobre, del excluido, del crucificado. Y también quería comentar algunas otras cuestiones. Por ejemplo, ciertamente Kant tiene sus peligros, sus carencias, pero creo que tampoco hay que despreciar del todo la filosofía de Kant, ¿no? Y los propios autores y kantianos, ¿no? O estudiosos de Kant como Adela Cortina, Jesús Conil, pues han promovido toda su ética de la igualdad, de la dignidad cosmopolita, incluso del cuidado desde Kant y sus imperativos categóricos, ¿no? Recuerdan aquello que decía Kant, que el ser humano no es medio, es fin, porque tiene dignidad, no tiene precio. Y toda esta categoría o imperativo de la universalidad, todo aquello que no es universal, todo aquello que excluye, margine. Bueno, no me quiero entretener mucho en esto, pero digo que tampoco creo que podemos despreciar del todo, no digo que tú lo hayas hecho, ¿no? Pero simplemente creo que nos tenemos que acoger lo bueno de Kant, ¿no? Y también con la cuestión de las migraciones, del racismo, la propia de la Cortina, seguramente ustedes lo han escuchado, ha creado un término, aporofobia, y yo creo que, por supuesto, hay racismo, hay xenofobia, pero al racismo, a la xenofobia, se le une la cuestión de la pobreza. Es decir, muchas veces el migrante, refugiado, el de otra etnia, es peligroso cuando es sobre todo pobre, ¿no? En España, en Europa y en el mundo, pues vemos que si, por ejemplo, Carlos Slim va a Estados Unidos, no va a ser mirado con temor, con sospecha, sino, sin embargo, si va un pobre mexicano, ahí sí, ¿no? Y en España pasa lo mismo cuando vienen los jeques árabes o los grandes magnates de los países árabes o los futbolistas o las personas van a los países árabes. Entonces quiero decir que ahí es muy importante, no solo, pero las cuestiones sociales y económicas, ¿no? Porque seas extranjero o no, si tienes dinero, pues puedes acceder, evidentemente, esto lo vemos en Europa, en América Latina, como digo, puedes acceder a educación, a sanidad, a justicia, a todo, ¿no? Entonces, las condiciones de vida son muy importantes. Y ya por último, quería también decir que ciertamente es importante, ¿no? Esta cuestión de la migración, de la xenofobia, del racismo, pero no puedo dejar de apuntar que en Fratelli Tutti hay cuestiones y realidades esenciales, como tú bien decías, Mayeli, muy acertadamente, en la línea del último documento Dignitas Infinitas, ¿sí? Que es pues que el Papa Francisco denuncia y rechaza toda esta cultura del descarte, toda esta, diría Juan Pablo II, toda esta cultura de la muerte, toda esta negación de la vida, de los niños no nacidos, de los ancianos, de los pobres, de los excluidos, de los trabajadores, de los que sufren la pena de muerte. Entonces, volvemos a lo que yo trato siempre de resaltar, ¿no? Esta bioética global, con esta justicia global que defiende la vida y dignidad de toda persona en todas las fases, en el nacimiento, en el final de la vida. Entonces, creo que son cuestiones muy importantes. Por ejemplo, el holocausto, el genocidio del hambre, la miseria y la pobreza que el Papa en Fratelli Tutti denuncia con la especulación de alimentos, con toda esta economía que mata. Bueno, pues ahí lo dejo, que quería decir estas cuestiones, me alargué un poco. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Gracias. ¿Alguien más? Yo, sí, Mariel, y si me permiten, Sí, bueno, padre, un gran adelante. saludo a todos. Bien, yo, sin afán de ser polémico, sí quisiera recordar que la filosofía en sí misma es una ciencia imperfecta porque hace abstracción de la realidad, ¿no? Los modelos, las propuestas, digo, con esa matriz filosófica suelen ser a veces un poco idealistas, ¿no? Y yo pues estoy por el hiperrealismo exagerado, en el sentido de que
bueno, pues si conviene, ayudan los modelos, pueden inspirar, digamos, pues corregir e inspirar también pues actitudes positivas, pero sí, pues mirando a la realidad, pues veo dos grandes enemigos. Uno es el individualismo y el otro es el utilitarismo, que lleva a esa cultura del descarte, etcétera, ¿no? También mirando con realismo al hombre veo la gran dignidad del ser humano. Todos tenemos la misma dignidad, pero yo creo que una luz importante, pues que todos somos iguales también en lo malo. Es decir, todos estamos heridos, como decía Marieli, y la principal herida es el pecado original, ¿no? Y eso conlleva, pues a pesar de la grandeza de la libertad, a una irracionalidad en el actuar. El pecado es irracional, no es lógico, ¿no? Es dejar el bien por el mal, es preferir el mal al bien. Y en ese sentido, pues ningún modelo va a cuadrar porque el hombre a la hora de a la hora de actuar, pues actúa muchas veces irracionalmente. Y el remedio, según entiendo yo, pues es la caridad, que también es irracional, en el sentido de que supera pues las estrechas medidas de la razón humana y que es la gran motivación, digamos, de nuestro quehacer como pues creyentes, ¿no? Como discípulos de Cristo. Cristo es el buen samaritano y lo que hace Cristo es irracional, no solamente en esa parábola, sino en su vida, ¿no? Él nos enseña a amar a hermanos que no son como nosotros, que no piensan como nosotros, pero que sí tienen esa gran dignidad de ser hijos de Dios, ¿no? Entonces, esa actitud, por un lado, muy realista, pero por otro lado, pues también irracional, que es la de la caridad, ¿no? El no quedarnos solamente con lo humano, porque no vamos a salir del hoyo. Digo, eso es, con mis pobres palabras, lo que quería decir. Muchas gracias. No, muchas gracias, padre. Sí, es cierto, esta igualdad, eh, pues sí, ¿no? Se da lo mismo en la dignidad que en la miseria humana, ¿no? Y eso yo creo que también es el punto de partida. No debiera ser esa igualdad, sino eso, usted le ha llamado pecado, yo no quiero meterme con tintes teológicos, pero sí, el mal, o sea, la existencia propiamente del mal y de la capacidad de hacer las cosas mal, ¿no? También creo que eso es humano. Gracias, padre. Pues me da mucho gusto que hayamos tenido una sesión muy nutrida con bastantes comentarios y bastantes reflexiones. Como siempre, pues este grupo es para eso y me da mucho gusto que nos hayamos podido reunir nuevamente en estas sesiones mensuales. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron conectadas aquí en el Zoom. Muchísimas gracias a quienes nos estuvieron siguiendo a través del Facebook de la Facultad de Bioética. Este video quedará ahí grabado para si lo quieren ustedes consultar después. Y pues sin más, les damos las gracias a los miembros del grupo Querida Amazonía y quedamos como siempre en comunicación. Muchísimas gracias, que pasen un buen día.